Seguimos en La Mira con Fede Comesaña y ahora tenemos el gusto de recibir al director de equipos, Ignacio Suaznavar. Gracias, Nacho, por estar como siempre. Un placer, Gabriel, Federico, un placer estar acá, como Muy todos bien. los años. Como todos los años, como todos los años. Vamos a arrancar rápido por las últimas encuestas de equipos. La guiada, ¿no? La linterna del Frente Amplio. Vamos a ver la gráfica. 45 Orsi, 44 Cose. Correcto, sí. Esta es la última encuesta de equipos realizada en el mes de febrero, que mostró una situación de mayor paridad, claramente, entre Orsi y Cose, que es la que se vino registrando durante todo el 2023. Y hay que aclarar que esta medición fue previa, digamos, a las denuncias que involucraron a Orsi en las últimas semanas, es decir, no tiene nada que ver con ese asunto, sino que estamos viendo un territorio en el cual Orsi ha liderado siempre, tanto la pregunta espontánea como la guiada, pero en febrero esa diferencia se redujo significativamente respecto a Carolina Cose. La interna es una elección de aparatos de militantes. Sí, en parte sí, es una elección de aparatos. Recordemos que la interna no es obligatoria, la mayoría de la gente no vota. En la última elección votó el 37% de la gente, quiere decir que poco más de 1 de cada 3, y las militancias votan mucho más, digamos, pesan mucho más en términos proporcionales que en la Creo que el coalición Frente general. tuvo 280.000 votos, ¿no? Sí, y no es solo de aparatos, pero está claro que las militancias pesan desproporcionadamente. ¿Y eso no afecta para nada la encuesta? Bueno, sí, la encuesta no puede medir la militancia, Por digamos, eso. ¿no? Es decir, la cantidad de autos que en el día van a llevar los votantes, el dirigente que va a buscar, que llama y estimula, bueno, eso la encuesta no lo puede medir. La encuesta mide apenas un clima de opinión generalizado, que después ese clima de opinión tiene que bajar a tierra y traducirse en un comportamiento. La traducción de una opinión a un comportamiento requiere de un conjunto de intermediaciones que los dirigentes políticos conocen muy bien, que particularmente es relevante en las internas, en las elecciones no obligatorias. Cuando la elección es obligatoria, ese clima de opinión se traduce, si se quiere, más linealmente, porque todo el mundo tiene que ir a votar. En las internas tenemos ese factor, digamos, que hace que la encuesta, por supuesto que sigue siendo válida, pero es válida para medir lo que puede medir, que es el clima de opinión, y no necesariamente como una herramienta de pronóstico infalible del resultado. Pasamos a la del Partido Nacional. La última vez que estuviste acá, me dijiste algo así como, no me acuerdo, pero yo te dije, pero no es una interna resuelta, no, es una interna competitiva. Nacho. No, yo no sé si dije competitiva. Dijiste. Si no, dije que era una interna abierta porque eran candidatos en construcción. Ni Álvaro Delgado, ni Laura Raffo, ni Gandini, ni Sartori tenían, eventualmente Sartori había afilió ahora, tenía, pero bueno, fundamentalmente, digamos, Delgado y Raffo tenían una imagen por construir. En aquel momento las tareas... ¿Te cuesta decir que es una interna resuelta? No, resuelta la veremos el 30 de junio. Hoy diría, lo que la encuesta muestra, que la ventaja hacia favor de Delgado es muy amplia. Pero vos decís que no está. Resuelta va a estar el 30 de junio. Porque Las encuestas si vos tenés dudas, no hacemos si vos tenés elecciones, dudas, Gabriel. hacemos una apuesta. No hacemos elecciones, Gabriel. Hacemos una apuesta, yo no pero apuesto, yo pago, te pago el... no. no Tenemos filosofía de no apostar. Pero sí digo que no podemos, la encuesta no puede, en ninguna democracia una encuesta puede sustituir una elección. No, entonces, pero ustedes opinan y analizan y proyectan. Bueno, pero también hay que ser cautos, porque, por ejemplo, solo por poner algunos casos, si nosotros nos vamos a febrero del 2018, febrero del 2019, la encuesta la interna del Partido Colorado nos mostraba una ventaja parecida a esta a favor de Sanguinetti sobre Talvi. En los últimos 3 meses se da una aceleración fortísima de Talvi, que termina ganando por una cabeza, como decía él, por un gol en la línea de Norce y en el último segundo, sobre Sanguinetti. Entonces las internas son muy volátiles y este tema de los aparatos pesa. Hoy por hoy, si uno mira la estructura de apoyos de Delgado, también luce sólida, entonces ahí hay un conjunto de factores que convergen. Diferencia amplia que se ha incrementado en el verano porque buena parte de este proceso de construcción de imagen y de candidatura, Delgado, desde que renuncia a la Secretaría de Presidencia y sale a la cancha, lo ha hecho muy bien y eso se refleja en la encuesta de febrero. Partido Colorado. Acá tengo 2 comentarios para hacerte. Uno, alguien me hacía notar el otro día que en una encuesta de 1000 personas, acá puede haber 1 o 2 que te dijo fulano de tal. ¿Puede ser? Bueno, a ver, acá es una linda precisión metodológica. Equipos no preguntan la interna colorada solo a los que te dicen que van a votar al Partido Colorado en octubre, porque esos son un grupito muy chiquitito. Es casi un acto de fe hoy decir que van a votar. O sea, no un acto de fe, pero los que hoy te dicen voy a votar al Partido Colorado en octubre, pase lo que pase, bueno, son los... ¿Y entonces a quién le preguntás? A todos aquellos que sienten cercanía por el Partido Colorado. O sea, que son más o menos como el 15% de la ¿Pero no te muestra. aleja mucho de lo que puede ser la realidad?
¿qué te aleja más? Es decir, las dos decisiones pueden ser discutibles. Sin Voy duda. al núcleo militante duro. Si yo hubiera mirado solo ese núcleo duro en el 2019, hubiera mirado solo de lo de Sanguinetti. Y Talvi, captando votos de afuera, logró hacer crecer la votación del Partido Colorado, renovar el electorado y terminar ganando. Entonces, yo aquí estoy tomando entre el 10 y el 15% uruguayos que son votantes multicolores, tienen cercanía por el Partido Colorado, por lo cual, sobre todo si la interna del Partido Nacional luce desequilibrada, algunos de ellos podrían verse tentados por votar en la Los interna dos que colorada. aparecen primero son los que uno podría pensar tienen menos estructura. Bueno, está muy bien la pregunta y es muy pertinente relacionándolo con el punto anterior. Una cosa es el voto opinión y otra cosa es el voto estructura. El voto estructura la encuesta no lo mide el voto opinión. ¿Serán capaces Ojeda y Subía de generar, una cosa es la imagen de marca del producto y otra el canal de distribución? ¿Serán capaces de lograr Ojeda y Subía trasladar la imagen de marca a un componente efectivo? Bueno, es parte de los desafíos. De cualquier manera, más allá de los dos primeros que vos decías, Gabriel, en la interna colorada hay una paridad muy grande entre al menos 5 de los candidatos, ¿no? Es decir, son todas diferencias que pueden estar perfectamente dentro del margen de error. Y vamos a ver la última gráfica que tenemos, que es la simpatía política agrupada por bloque. Está dando Frente Amplio 42, Coalición Multicolor 38, una gran paridad, ¿no? Sí. Con un 13% de indecisos, ¿verdad? Sí. Y 5% blanco nulo. Pero además, lo otro que genera paridad, Gabriel, es que dentro del 42% que dice voy a votar al Frente Amplio y dentro del 38% que dice si la elección fuera hoy, votaría a la coalición multicolor, hay otro 15% que dice que no está seguro en realidad. O sea, que si la elección fuera hoy, votaría al Frente Amplio o a la coalición, pero que no está seguro. ¿Otro 15% dentro de esos mismos votantes? Exacto. Entonces, como indecisos tenés el 13% que dice hoy Sí, no sí, tendría no la saben. menor idea a quién votar. Y están aquellos que dicen, bueno, si la elección fuera hoy, votaría a pero podría eventualmente llegar a cambiarlo. Por lo cual tenemos, faltan los candidatos, faltan los programas, falta toda la campaña. Es normal que haya tanta gente sin decidirse. No desprecio en modo alguno, pero la cercanía con las elecciones cambia sustancialmente algunas opiniones y puede variar. Sí, seguro. Sobre todo la definición de los candidatos. En un momento de altísima renovación de candidaturas en todo el espectro político, la interna de junio y las campañas después, pero sobre todo la interna de junio va a marcar un antes y después en las preferencias. Es así. Si yo contrataré cuenta, vos me recomendarías, si vas a contratar una, espera más adelante. Pero lo que pasa es que si vos querés contratar una encuesta para el pronóstico de quién va a ganar, tenés que esperar a la última semana. Y si podés, la hacemos el sábado antes de la primera vuelta, obviamente no se puede publicar, y ahí vas a tener un pronóstico. Pero a los dirigentes políticos esas encuestas no sirven para nada. Las encuestas que se realizan hoy son las que identifican segmentos duros, segmentos blandos, dónde están los potenciales, cuáles son las cosas que importan, cómo puedo mover. Entonces, la encuesta más valiosa es la más lejana a la elección, porque es la que te permite intervenir sobre la realidad. ¿Te pongo muy incómodo si te pregunto cuánto cuesta una encuesta? Depende, hay de todo, porque en Uruguay una encuesta exclusiva, grande para un sector político, varios miles de dólares. Y después, ¿Varios son 2 varios. o 18? No, ahí depende un poco si es cara a cara o telefónica, las cara a cara son más precisas, pero si, más por caras. ejemplo, yo soy un candidato pobre, ¿viste? Y te digo, mira, necesito una encuesta básica. Bueno, ahí lo que el producto, ¿Cuánto me en puede general, costar? 4 o 5 mil dólares, porque ahí lo que tenemos es, hacemos una gran encuesta, se llama la encuesta regular o la encuesta Omnibus, que esos resultados se le venden a varios al mismo tiempo, sin que nadie sabe quiénes son los otros pasajeros del ómnibus, y a cada uno le damos los indicadores regulares, con todas las segmentaciones, más sus preguntas exclusivas. Las preguntas que contrató Federico son de Federico, las tuyas son tuyas. Entonces cada uno tiene como una mini encuesta exclusiva que no es exclusiva. Si vos quisieras contar una encuesta solo para vos, hecha para vos, probablemente saldría algunas decenas de miles de dólares. Contratamos una, a ver a quién votan. Estaría, ¿no? Te votan a vos. No creo. Nacho, una pregunta. Perdón, las encuestas son muy caras, entre otras cosas porque requieren mucho personal. Cuando llegamos, este resultado de una de las gráficas que vos mostraste, son producto del trabajo de centenares de personas. ¿Centenares qué son? Son 200. 100 y algo de personas que están, ya sea recorriendo el país, localidad por localidad, presencialmente, golpeando puertas, hasta en zonas rurales, o llamando por teléfono, ¿no? ¿Me permitís hacer una? Yo creo que algo te había comentado la vez pasada. Digamos, los cambios sociales, algunos sobre todo, se aceleran, ¿no? Si bien la pobreza
medida por ingreso más o menos está estable, ¿no? Pero hay una multidimensionalidad de la pobreza que no se mide, ¿no? ¿Ustedes acompañan el movimiento social, a los movimientos sociales a la hora de cambiar y de modificar a quienes se encuestan y a quienes no? ¿Me explico? Sí, en realidad el procedimiento habitual por el cual las encuestas miden es la aleatoriedad. Nosotros seleccionamos aleatoriamente. ¿Cuáles son las grandes barreras que puede tener nuestro trabajo desde el punto de vista de llegar a las personas que queremos llegar? Una, que en todo el mundo es buena parte de América Latina, sobre todo es un gran problema. En Uruguay lo empieza a hacer un poco más, pero todavía no tanto, es la inseguridad en algunas zonas rojas a las cuales los encuestadores no pueden ir. Entonces tenemos, por ejemplo, en México, que ahora hay elecciones en México presidenciales en este mes, hay algunas zonas donde las encuestas no pueden cubrir porque los encuestadores no pueden entrar ahí por razones de seguridad. Acá no pasa. Está empezando a pasar. Está empezando a pasar todavía en algunos barrios complejos. Hay mucha presencia del Estado, de organizaciones sociales en el territorio, entonces los encuestadores hablan con algunas personas, sienten acompañadas, saben a qué horarios ir, y efectivamente hay confianza en que se hace un trabajo. Está bien. Pero es una limitante. La otra son las dinámicas de los barrios residenciales, los porteros eléctricos, etcétera, donde un encuestador es difícil que se lo deje entrar. ¿Sos la única encuestadora que va puerta a puerta? Sí, digo, en las encuestas regulares sí. Sí. Vos comentabas, Nacho, que hay un núcleo duro que ya tiene decidido ese voto. ¿Qué porcentaje es del total de uruguayos y sobre todo qué características tiene respecto al que no tiene decidido el voto? ¿Hay alguna diferencia significativa? Sí, es más o menos el 70% de la población el que tiene definido fuertemente orientado el voto y que tiene tradición de votar al mismo partido. La identidad partidaria es muy grande en Uruguay, uno de los países del mundo con mayor nivel de identidad partidaria. Y la diferencia fundamental tiene que ver con su proximidad y su interés con la política. Es decir, el votante no decidido es menos interesado en política, menos informado, ve un programa como este y seguramente cambia, ve un discurso de un candidato y no lo ve. Pero a nivel demográfico es más joven, más a nivel viejo, demográfico más pobre, es más rico. Los niveles educativos más bajos y las edades más jóvenes son los que tienden a las variables más asociadas a la decisión más tardía, ¿no? Los sectores menos educados y los más jóvenes tienden a resolverse más tarde. Por razones distintas. En el caso de los jóvenes, sus tradiciones partidarias en general todavía no están conformadas, son más libres. Su interés por la política es más bajo, o por lo menos por la política partidaria, no necesariamente por la política en general, ¿no? La política como competencia partidaria a los jóvenes les interesa menos, entonces terminan resolviendo más tarde. Hay una inclinación del militante siempre a atribuirle sesgos e intencionalidades a las encuestas que le dan a su candidato por debajo. Quería preguntarte por la evidencia empírica sobre el efecto que puede tener una encuesta sobre la opinión, si es inocua o no ante la opinión pública y si realmente que te vaya bien en la encuesta te juega a favor respecto al que le va mal. Las encuestas, eso está muy estudiado, evidentemente, ¿no? Son cosas que se han estudiado mucho y se ha encontrado, no se puede decir que una encuesta es inocua, no se puede afirmar eso. Sí se puede afirmar que una encuesta tiene efectos muy limitados sobre la decisión del elector. Y cuando se han encontrado efectos limitados, se han encontrado en distintos sentidos. A veces opera a favor ese mito de voto al ganador, pero a veces ocurre lo contrario. A veces opera como una especie de impulso al voto perdedor para evitar desequilibrios, digamos, muy grandes entre uno y otro, y eso no se puede predecir. Entonces, publicar una encuesta que me da bien no necesariamente es una garantía de tener ningún efecto mínimo. Si alguien pagara para eso, estaría tirando la plata. Totalmente, seguro. Algunos dirigentes políticos lo hacen no que paguen por eso, sino que cuando tienen un buen resultado lo viralizan. Bueno, eso no necesariamente es una buena estrategia. Pero es más que nada arengar a la militancia, bueno, no es que por eso necesariamente vaya... Hay dos efectos o tres, te diría, que sí están demostrados que las encuestas tienen. Primero, sobre los medios. Los medios de comunicación tienden a darle más minutos, espacios en general, a los candidatos que las encuestas muestran que tienen más chance de ganar, ¿no? Porque bueno, el espacio es limitado y hay algún criterio que tomar, entonces los candidatos con más probabilidad de ganar, ya sea que lo digan las encuestas o el olfato común, digamos, evidentemente salen más beneficiados.
Segundo, los dirigentes políticos, los dirigentes que ahora en esta etapa de las preinternas se ve mucho, ¿no? Los dirigentes políticos de segundo orden que están buscando, exactamente, buscando con aquel donde tienen mayores probabilidades de conseguir su objetivo político, muchas veces una banca a la Diputación, es un lugar en una lista al Senado. Entonces, para maximizar sus propios objetivos políticos, eventualmente pueden tener más chance con aquel que va mejor. Y en tercero, que no es nada menor, es en aquellos empresarios o personas que aportan financiamiento a las campañas. Los empresarios que tienen que tomar decisiones, decir, bueno, ¿cómo aporto? Hay grandes empresas en Uruguay que tienen la tradición de colaborar, que yo creo que es una tradición muy buena, digamos, de colaborar a financiar la competencia política, que cuanto de mejor calidad sea, mejor para todos, pero que el criterio no necesariamente es ecuánime en términos de apoyar por igual a todos los candidatos en competencia, sino que pueden apoyar más económicamente a los candidatos con más chance de ganar que a los que tienen menos chance de ganar. Entonces esas cosas sí las encuestas influyen. Mientras el dinero sea bien habido. Bueno, por supuesto, eso sí. Nos vamos a una tanda y seguimos con el director de equipos, Ignacio Suárez Navarro. Seguimos en la mira con el director de equipos, Ignacio Suárez Navarro. Nacho, me decía alguien el otro día, ¿no hay un desfasaje entre el apoyo que recibe la coalición multicolor y la que está recibiendo el presidente de la República? Bueno, sí, eso ha sido marcado, digamos, en los últimos años. Y eso en realidad tiene una explicación muy sencilla. Una parte de aquellos que aprueban el trabajo de Lacalle Pou como presidente, en realidad son votantes del Frente Amplio. Es decir, hay un grupo minoritario, pero lo hay, de gente que votó al Frente Amplio, piensa volver a votar al Frente Amplio, se define de izquierda, no tiene ninguna duda respecto a su posicionamiento político, y cuando se le pregunta, ¿usted aprueba o desaprueba la forma en que Lacalle Pou ha trabajado? Dice, no, yo apruebo. Entonces, hay una parte de la aprobación del presidente que en realidad no es trasladable en ningún caso, digamos, a un comportamiento político electoral. Claro, también hay de los otros, ¿no? Pero muchas veces el discurso, por ejemplo, del Frente ha sido cambiemos, ¿no? Hay que cambiar, ¿no? Cuando se ensaya ese discurso, lo que la gente no termina en definitiva votando es a favor o en contra del gobierno de turno. Bueno, ahí hay, a ver, la teoría y la evidencia sobre el comportamiento electoral sugiere claramente que hay una correlación positiva a nivel mundial a lo largo de la historia entre gobiernos bien aprobados y continuidad, digamos, de los gobiernos. Si los gobiernos son bien aprobados, hay mayor chance de que sean reelectos. Si los gobiernos son desaprobados, sí, hay grandes vientos de cambio, diría, ¿no? Pero ahí el factor Lacalle no entra. Ahí entra, pero ¿cuál es esa correlación es mucho más fuerte en los países donde hay reelección inmediata del presidente que en los países donde no hay reelección inmediata o en las situaciones en las cuales en teoría hay, pero el presidente no puede ser candidato a la reelección. Entonces, ahí hay otros, la correlación sigue existiendo, pero es más débil, ¿no? Entonces, ahí, para que se dé esta asociación positiva entre evaluación de gobierno y continuidad, digamos, del oficialismo, tiene que haber otros elementos que ayuden a esa idea de continuidad. Esa es básicamente la tarea en la que hoy están los candidatos del oficialismo. De acuerdo a esta definición que vos hacés sobre Lacalle y que lo votan, ¿no? Algunos frentistas, digamos, hay gente que eventualmente sigue votando por ideología. Sí, claro, por supuesto. Y no al mejor, incluso al que puede considerar, exacto, no al mejor, exacto, incluso al que él puede considerar el mejor. Sin duda, porque la ideología nos permea nuestra evaluación de cuál es el mejor. Eso es clarísimo. Claro, pero si hubiera uno mejor objetivamente, todos votaríamos al mismo. Pero una cosa que te permee, una cosa que te permee y que tu ideología coincida con el que vos pensás que es mejor. Pero distinto es si vos sos frentista y pensás que Lacalle es bueno y votás al frente porque sos frentista. Bueno, pero ahí en muchos casos aplica. Uruguay es un país de partidos fuertes, con definiciones de orientación de política fuertes. En el caso del Frente Amplio hay una definición de un programa o de bases programáticas del Frente Amplio que marca una orientación de política. En el caso de la coalición uno supone que al igual que lo hubo en el 2019 va a volver a haber alguna especie de programa común. Entonces, más allá de que me guste o no el candidato, esa es una típica situación de
de duda, Gabriel. Alguien que dice, bueno, yo tengo mi corazoncito, mi identidad, pero el candidato no me gusta. Bueno, ahí hay una situación de tensión y en esas cosas, en esas situaciones, es donde las campañas efectivamente pueden influir y resolver. Y para algunos ciudadanos va a pesar más su convicción ideológica, programática, etcétera, identidad partidaria, etcétera. Y para otros va a pesar más el agrado o la satisfacción por el candidato, ¿no? Variables más racionales o más emocionales que se combinan. Y en ese sentido, ¿qué pesa más? ¿Lo ideológico o lo estrictamente partidario? Esa identidad partidaria. Está buena la pregunta porque ahí tenemos elementos racionales y elementos emocionales. Lo racional es la evaluación de las políticas, lo emocional tiene que ver con la tradición y mi identidad, etcétera, y también con lo que siento por un candidato. Y no se puede, no hay una receta, no sabemos qué va a pesar más. En algunos ciudadanos pesa más uno que lo otro, en los mismos ciudadanos en algunos contextos pesa más uno que lo otro, depende de cuáles sean los candidatos, depende también cuáles sean los programas. Por eso tenemos tantos indecisos hasta Pero sobre eso no hay una tendencia que, digamos, está empezando a pesar más esto que lo otro, hay algo... Mira, en los últimos tiempos hay como cierto consenso en la academia en señalar que la política se ha tornado más emocional y que las emociones terminan primando más en política que las razones. A mi juicio esto es más digamos, no quiero decir una moda porque suena un poquito, digamos, despectivo, pero simplemente porque se ha encontrado evidencia que hoy por hoy estamos empezando a poder medir estos componentes emocionales que antes se ignoraban en el análisis político, que era puramente más racional. Al final, la emoción, por lo menos entendida como la identidad, es un heurístico, es una forma, es un atajo, en realidad para simplificar contenidos que son al final de políticas o racionales. Entonces, es una mezcla de ambas cosas, porque muchas veces además los ciudadanos terminan buscando argumentos racionales para justificar su emocionalidad previa. Si bien las encuestas siguen dando a la seguridad pública como el primer tema más importante, depende de las circunstancias y los momentos, hay otros ítems que si uno los engloba en economía, como trabajo, salario, compiten, ¿no? Sí. De hecho, hay un común dicho que es el bolsillo termina decidiendo, ¿no? Yo te recomendaba la columna de Fede del otro día, que muestra algo que si bien es usado electoralmente, a la vez el sistema político lo reivindica como algo positivo del país estructural, que tiene que ver con que las grandes líneas de política económica no han variado aunque el gobierno cambie de color. Lo vimos claramente, yo invito a ver a la gente en YouTube la columna de Fede porque es fenomenal cómo con números muestra esto no solamente entre todos los gobiernos, sino en un momento Fede separa el primer gobierno de Vázquez y el segundo gobierno de Vázquez. Y cómo una persona con la misma ideología, el mismo partido, las mismas intenciones, la misma política económica le va de una manera o de otra porque somos una cáscara de nuez en el océano y te sube la soja, te baja la soja o te sube el maíz o viene una sequía o lo que pase y te mueve la aguja. Entonces, ¿cuánto pesa la economía de verdad como concepto de fondo a la hora de decir? Bueno, la economía pesa, hay una de las 4 grandes corrientes de explicación del comportamiento político, tiene que ver con lo que vos decías, la gente vota con el bolsillo, ¿no? Con las teorías racionales economicistas de la economía. No es el único, ¿no? Y a su vez, como siempre, no solo pesa la realidad, sino que pesa la forma en que percibimos la realidad. Y ahí hay otra gran batalla comunicacional política. La sensación térmica, dijera sí, Daisy Tourné y la lincha. Sin duda. Es que al final la gente vota más en función de sus sensaciones que porque conozca el dato oficial, digamos, los datos duros de la economía, por más que la gente evidentemente está interactuando con la economía cotidianamente, ¿no? Hay una tendencia en la cuestión política a depreciar la sensación, cuando en algunos aspectos la sensación es la realidad. En términos de impacto en el comportamiento, sin duda pesa mucho más la sensación que la realidad, mis percepciones que la realidad. Casos como Astesiano, Marcet, bueno, Penades incluso y todo lo que trajo a nivel institucional, vemos que no pesan en la opinión de la gente sobre el presidente y su gestión, pero sí le está pasando factura a la coalición o al partido de gobierno, o tampoco por ahí. Bueno, eso es difícil de responder porque a veces con las encuestas no podemos tener, digamos, establecer causalidades directas, pero sí hay una coincidencia
en que los momentos en los cuales se dan los momentos más álgidos de estos casos, sobre todo de Astesiano y Marcet, son momentos de crecimiento del Frente Amplio en términos electorales. Ahí hay una coincidencia. Que después eventualmente se han vuelto a normalizar, pero está claro que ahí, fines del 2022, cuando todo el episodio Astesiano, ese es el momento en que por primera vez el Frente Amplio en intención de voto pasa del 40% y después de ahí nunca bajó. Pero después se normaliza un poco. Después, bueno, en algún momento estamos más cerca del 45, ahora bajó un poquito al 42, pero ese episodio, hay una correlación entre el episodio Astesiano, el último trimestre del 2022, y ese es el momento en que por primera vez el Frente pasa del 40% de intención de voto. Cuando esas cosas pasan, digamos, perdón, en el sentido de que de pronto puede tener una curva, pero después se estabiliza, ¿tiene más que ver con la falta de memoria de la gente o con que hemos perdido importancia en sancionar la corrupción? No, yo no estoy seguro ninguna de las dos. ¿Tenés alguna encuesta sobre eso? Sobre la gravedad con la que sancionamos. No, los uruguayos somos muy exigentes con la corrupción. No hemos perdido en términos comparados. ¿Trabajás con el Latinobarómetro? Sí, con el Latinobarómetro, con el Estudio Mundial de Valores. Los uruguayos somos muy severos todavía con los casos de corrupción. Son cosas que no nos gustan. Pero el Latinobarómetro no le da muy bien al sector político, ¿no? Están las Fuerzas Armadas y la policía por encima del Parlamento, ¿no? Sí, pero los uruguayos, yo creo que los uruguayos hay evidencia que muestra que tendemos a castigar en ese tipo de indicadores a la clase política más de lo que nuestro comportamiento posterior dice, ¿no? Y aún así, pero en el términos comportamiento comparados, posterior, ¿a qué te referís? A los grados de participación electoral, los grados de Es un involucramiento voto obligatorio, compartido. Nacho. En las internas no. En las Y internas no es así nos obligatorio. va, 40%. Bueno, pero no es malo en términos comparados, ¿no? En términos comparados, el involucramiento de los uruguayos con los partidos. Pero pará, ¿este país no sería el mismo si tomando como ejemplo la interna, lo pudiéramos traspolar y decir que vota el 38% de la gente? No, yo creo que votaría más que el 38, porque se juega el premio es mayor, pero de cualquier manera no sería el mismo. Estoy de acuerdo contigo. Y creo que por suerte tenemos pero digamos, voto obligatorio. digamos, yo no voy a entrar en un debate sobre el voto obligatorio, pero tenemos una fortaleza institucional forzada. Es posible, a veces se necesitan herramientas legislativas o bueno, en este caso constitución. Bueno, son legislativas para establecer que las cosas funcionen bien. Es curioso, el índice de The Economist Democracy Index, que en el cual nos da Uruguay número 3 en el mundo, en realidad hay algunos académicos como Daniel Chasquete que han señalado que podríamos estar más altos si no fuera porque el índice penaliza el voto obligatorio. Es decir, esa idea liberal de que el voto debería ser voluntario. Yo creo que por suerte tenemos voto obligatorio y que en realidad debería ser penado a la inversa. Yo veo los países hoy que no tienen voto obligatorio, que tienen voto voluntario, se termina radicalizando. O sea, vamos a poner en términos de fútbol, que los uruguayos a veces nos entendemos más cuando hablamos en términos de fútbol. Si la directiva de Nacional y Peñarol las eligieran los de la Antara y los de la Colombes, sería distinto si votan los de la Olímpica, ¿no? ¿Has hecho alguna encuesta sobre si la gente quiere o no el voto obligatorio? Sí, eso se preguntaba regularmente, sobre todo en épocas de reformas constitucionales, a fines de los 90. Hay de todo, pero en general sí, el uruguayo valora el voto obligatorio. Es una linda pregunta para volver a hacer en estas épocas. A veces se le pega mucho a las encuestas y sobre todo a las encuestadoras. ¿Qué tanto hay en eso de que le estemos exigiendo de más a un instrumento que tiene sus limitaciones, pero que la opinión pública no las conoce o no las quiere ver muchas veces? Sí, yo creo que acá tenemos como varios, digamos, clientes de las encuestas de opinión, ¿no? Los clientes con los que uno interactúa directamente, que son obviamente partidos políticos, gobiernos, medios de comunicación, empresas. Bueno, yo creo que ahí ha habido una enorme maduración. Yo hace 30 años que estoy trabajando en esto, enorme maduración del ecosistema que se nutre y financia las encuestas en Uruguay, que ha aprendido las limitaciones, los beneficios y las limitaciones del instrumento. A nivel del público, yo creo que quizá no tanto, ¿no? Todavía creo que tenemos una expectativa desmedida de visualizar la encuesta como una especie de bola de cristal que establece un pronóstico futuro. Y la verdad que la encuesta no tiene capacidad para pronosticar el futuro. Solo, yo decía el otro día, somos pobres fotógrafos del pasado, ¿no? Y como tenemos a veces una sucesión de fotos, y por qué digo pobres, porque nuestro lente está medio borroneado por el margen de error, ni siquiera podemos sacar fotos demasiado precisas. Pero bueno, cuando tenemos una sucesión de fotos, podemos retratar el pasado y
apoyados en teorías sobre comportamiento político y opinión pública, podemos establecer algunas hipótesis eventuales sobre el futuro. Pero esta idea del gurú, de que los encuestadores tienen la bola de cristal, es una idea falsa por donde se la mire. ¿Estamos bien? Estamos bárbaros. Ignacio Suaznavar, director de equipos. Nacho, muchísimas gracias por haber estado. Un placer como siempre. Gracias a ustedes por haber estado ahí. Los esperamos la semana próxima. Que pasen bien. Este programa fue una presentación de